Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos entonces hoy a ver el diagnóstico de los errores innatos del metabolismo. Es una clase, tengo que decir que estas 4 primeras clases son de gran relevancia para ustedes como futuros médicos, porque el resto de clases en las que vemos mm, por grupos de macromoléculas, mm, hay que tener en cuenta que ustedes como médicos generales, la idea es que ustedes se lleven este conocimiento para que sospechen, para que traten de ayudar a sus pacientes. Sí, estoy grabando ya. Ayuden a sus pacientes en ese diagnóstico que a veces puede tardar tanto. Pero claramente, por nuestra constitución, no es posible eh, hacer a través de la medicina general un diagnóstico. En nuestra medicina generalmente tiene que ser el médico especialista. Pero ustedes sí están en el deber ético y moral de sospechar porque son generalmente la mayoría de los pacientes inician o debutan con una atención primaria, sea en consulta general, en consulta externa o sea en urgencias. En ese orden de ideas, por eso estas 4 clases que son las generalidades, el diagnóstico, el tratamiento y la parte genética, tienen un propósito muy importante. Bien, sin más preámbulo, voy a dejar de compartir la pantalla, el video. Voy a compartir la pantalla y ustedes me dicen cuando vean la presentación. Ya se ve, profe. Pero por favor me dicen cuando la vean toda la pantalla completa de la presentación. O sea, sí ya. Ahí ya se mira. Bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar el diagnóstico de los errores innatos del metabolismo. Eh, Cuando estamos hablando de diagnóstico es decir, cualquier enfermedad es fundamental de hacer el diagnóstico. O sea, para eso se hacen ustedes médicos. Para hacer el diagnóstico, que ese diagnóstico puede ser un normodiagnóstico, es decir, encontrar que una persona está bien, saludable, o que está enfermita por alguna razón. Pero aquí vamos a ver con los errores innatos del metabolismo. Porque en esta gama de enfermedades, el diagnóstico puede significar la vida o la muerte, como lo vamos a ver durante el curso. Puede significar que el niño sobreviva para que sea una persona útil, un niño y una persona feliz, útil a la sociedad y que pueda valerse por sí mismo. O puede ser un niño, un retardado mental, que voy a decir algo que es muy cruel, pero que desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de calidad de vida, lo mejor que le puede suceder a estos niños es que se mueran. Porque al no hacer el diagnóstico, eh, entonces estos niños tienen unas afecciones irreversibles. Entonces, por esa razón digo yo, desde el punto de vista biológico, que lo mejor que les puede suceder es que se mueran. Pero hay un pero con mayúscula. Y es que estos niños, sus padres, sus familias, los aman en sus condiciones. Y no importa si son niños súper inteligentes, súper dotados o son retardados mentales, tienen un retardo mental severo, una discapacidad total. Es decir, cerebralmente es como si fueran una matica. Pero esos papis preciosamente, hermosamente, aman a esos hijos, aprenden de sus hijos,
son mejores personas a través de sus hijos. Entonces, esos son paradigmas que tiene la biología y la medicina que nosotros a veces como científicos, académicos o personal de la salud no entendemos, pero que tenemos que respetar. Una de las razones, bueno, yo me dedico, como ustedes saben, a trabajar, a enseñar e investigar sobre las enfermedades huérfanas. En especial, pues yo no sé todas las enfermedades huérfanas, no, ni tampoco todo lo de reinatos del metabolismo. Imagínense, esos 9.603, ya vimos en la clase pasada que ya van en 10.000 y pico. Eh, pero yo me dediqué a los errores innatos del metabolismo, es las enfermedades que más me gustan. Bueno, no solamente porque soy bioquímica, sino porque además, como vamos a ver en este curso y qué es lo que me importa que ustedes aprendan, por eso yo no creo un curso de enfermedades huérfanas, sino de errores innatos del metabolismo, porque en los errores innatos del metabolismo, usted simplemente, como lo vamos a ver en los diferentes macromoléculas. Simplemente con hacer el diagnóstico en que el niño, en el momento en que nace en sus primeros años de vida, usted quita el alimento, el factor precipitante y ese niño es completamente normal, sano, feliz. Solo con quitar un tipo de alimentos o quitar ciertas eh, estilos de vidas o prácticas que van a deteriorarlo. Entonces, eh, cuando hablamos de diagnóstico, ¿cierto? En los errores innatos del metabolismo, como vamos a ver, es muy importante la clínica, el diagnóstico clínico, pues es el primer abordaje. Ahorita lo vamos a detallar, pero aquí es muy útil el laboratorio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de metabolismo. Y al hablar de metabolismo, estamos hablando que vamos a poder determinar por pruebas de laboratorio metabolitos, enzimas, concentración de metabolitos, medir actividades enzimáticas que nos permiten hacer el diagnóstico. Entonces, aquí tengo un claro ejemplo. Este es Josecito, uno de mis amores. Josecito es o José, pero yo le digo Josecito, la mamá le dice Joselito, pero yo Josecito. Su madre, la doctora María del Pilar Dávila, médica. Este niño que ustedes ven aquí riéndose, sonriendo, feliz, corriendo, la mayoría de estos pacientes, hay 140, pues que estén notificados, de repente hay un poquito más, pero 140 pacientes en el mundo con esta enfermedad que se llama glucogenosis tipo 11 o síndrome de Fanconi-Bickel. Estos chicos, en su gran mayoría, como no los detectan y por las manifestaciones clínicas que tienen, que las vamos a ver cuando veamos las enfermedades de las glucogenosis, entonces ellos sufren raquitismo, hipofosfatemia, pero sobre todo sufren una hepatomegalia porque es un problema hepático y renal, porque ellos es de las pocas enfermedades que es un transportador de glucosa que se expresa a nivel hepático y a nivel renal. Entonces, este chico que ustedes ven, un niño hermoso, lindo, ¿cierto? Un niño que pasó sus primeros meses de vida como un niño común y corriente, pues o sea, siempre estaba por debajo del percentil. Bueno, yo vuelvo y lo repito en la clase cuando veamos esta enfermedad. Estaba por debajo del percentil de talla y peso, pero además era panzón. O sea, tenía barriguita, era barrigón, pero en realidad lo que tenía era una hepatomegalia. Y gracias al esfuerzo del equipo médico y de su madre, y al doctor Richard Vaquero, que seguro va a ser de pronto profesor de ustedes, le hicieron el diagnóstico desde sus hallazgos clínicos, donde encontraron los paraclínicos que no son costosos y que pueden mirar, más las manifestaciones clínicas y confirmado por genética molecular que este niño padecía glucogenosis
tipo 11, Fanconi Bickel. Entonces, por ejemplo, este niño le dan sus crisis y ¿qué pasa? Este niño, si le dan sus crisis y le ponen líquidos con destroza, lo pueden matar, ¿cierto? Porque él tiene un problema, el depósito de glucógeno, ¿sí? Entonces, gracias a ese esfuerzo, hoy en día, Josecito ya tiene como 8 años o 7 años, ya está en el colegio, ya se le están aplicando su hormona y ya está en el percentil de talla y peso y además no tiene retardo mental porque estos pacientes se quedan pequeñitos, muy, muy, muy pequeñitos. Tenemos una paciente de Medellín que tiene como 26 años y es casi el tamaño de Josecito. Pero además de eso, algunos de ellos incluso sufren retardo mental. Entonces, esa es la razón por la que vamos a diagnosticar eso. Bueno, ¿cómo vamos a ver esto del diagnóstico? Bueno, yo aquí les voy a contar varias cosas. Vamos a tener dos escenarios. Uno, el escenario académico, científico de algunos países, que es cómo se deberían diagnosticar. Bueno, eso no solamente es para los errores innatos del metabolismo, aunque olvidé decir algo muy característico. Creo que ya lo había mencionado en la clase pasada. Es que de las enfermedades huérfanas, los errores innatos del metabolismo son las enfermedades que una gran parte está más avanzada. ¿Por qué? Porque tienen una gama de, de pruebas desde la más elemental o sencilla hasta las más complejas y sofisticadas y costosas. Y eso se dio en los errores innatos del metabolismo, ¿cierto? Eh, entonces, obviamente muchas de las cosas que se han creado en las enfermedades huérfanas es basado en todo eso, porque todos los errores innatos del metabolismo pertenecen a las enfermedades huérfanas. Bien, entonces miremos acá, esto que ustedes ven acá, esto es lo que debe tener todo diagnóstico de errores innatos del metabolismo. Y nosotros la clase la vamos a hacer desglosando cada uno de estos puntos que debe incluir el diagnóstico. El tamizaje neonatal también se llama cribado neonatal, como lo llaman en España o algunos países de habla hispana. Screening neonatal, que son esas pruebas que se hacen en el momento en que se nace. Ahorita hablamos de ello. Como no todos los países lo tienen, como es el caso nuestro, no tienen ese programa. Nosotros tenemos tamizaje neonatal, acaba de salir una última resolución, ¿cierto? Pero esos, como nosotros no tenemos un tamizaje neonatal, eh, eh, es decir, está el tamizaje neonatal, que ahorita vamos a ver, cambió la resolución, mm, sino que incluimos algunas. Entonces, ustedes, sobre todo los que van a ser ginecólogos, pediatras, neonatólogos, etcétera, van a tener entonces que establecer unos criterios para recomendar y solicitar el tamizaje neonatal. O porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, hay una enfermedad que usted está sospechando en su paciente, pero que no está en el tamizaje neonatal. Usted va a ver unos hallazgos, como lo vamos a ver ahorita, que le indican unas manifestaciones clínicas, unos signos y síntomas que le van a indicar que usted debe hacer un tamizaje neonatal. Bien, también tenemos entonces eh, la clasificación clínica. Ustedes como médicos generales, esto casi que está en mayúscula, porque son todos esos hallazgos, son todas, aquí vamos a ver una de las diapositivas que les había de pronto mostrado antes, en la clase pasada.
Son esas pistas que le puede decir, este paciente puede tener una enfermedad huérfana. Las pruebas paraclínicas, porque también resulta que en todas estas enfermedades se crean unos prejuicios, se crean unos conceptos, como les dijera yo, mm, populares, pero que están lejos de la realidad. Porque nosotros tenemos errores innatos del metabolismo que se pueden diagnosticar con pruebas paraclínicas. Con los de rutina, con hemograma, como lo vamos a ver ahorita, con un citoquímico de orina. Bueno, se pueden diagnosticar. No definitivamente, pero por lo menos sospechar y evitar que nuestro paciente tenga, consuma alimentos u otro tipo de cosas que empeoren el cuadro clínico. Y tenemos las especializadas, que ya son las específicas. Entre los errores innatos del metabolismo, esas pruebas especializadas son las enfermedades, un gran grupo de las enfermedades, eh, de los errores innatos, de las enfermedades huérfanas que tienen esas pruebas especializadas. Ahora, dentro de esas pruebas especializadas, tenemos que discutir ahorita cuando las veamos algo que tiene que ver con la parte de los nuevos hallazgos de biología y genética molecular. Muy bien. Ahora, Colombia tiene tamizaje neonatal. Está trabajando y está, hacia llevarnos hacia ese programa de tamizaje neonatal. ¿Qué es esto lo que debería tener? Me dan un momento, por favor, quiero responder aquí algo urgente para un paciente. Bueno, entonces resulta que, pero todos los países, hay países que están muy avanzados en eso, como unos mejores que otros, como en España, como en Alemania, como en Argentina, como en Chile, como en México, que tienen un programa y funciona medianamente bien, ¿cierto? Entonces ese programa, de tamizaje, pues debe incluir todo esto que vemos acá, o sea, las políticas de salud, uno de lo que más nos afecta, que es la sensibilización del, de todo el personal de salud, el acceso a esas pruebas especializadas. No es fácil, por ejemplo, aquí las que son sencillas, o sea, las cualitativas, por ejemplo, en el país casi que han desaparecido porque por las políticas de salud y todo este neoliberalismo, pues los laboratorios piensan que no es rentable, y entonces pues han desaparecido. La educación. Bueno, por ejemplo, ahí le aprovecho para contarles, claro que ahorita seguro lo menciono cuando las veamos. En nuestra facultad de medicina había un laboratorio de metabolopatías, se hacían las pruebas cualitativas y funcionó muchos años, pero lo cerraron porque no era rentable para la facultad. Bien, la educación permanente y esa de educación es en todos los frentes, es decir, no solamente es el personal de salud,
sino que son los mismos pacientes, sus cuidadores, sus familiares. Procurar que desde la nación, por ejemplo, en los currículos no existe por ejemplo, este curso de errores innatos del metabolismo es el único que hay en las facultades de medicina de todo el país. Es el único. Para enfermedad de Wolfram no hay. Y para esto mucho menos. Bien. Claro que hay que decir que, por ejemplo, en la Javeriana, porque hay un laboratorio de errores innatos del metabolismo, como lo vimos antes, pues allá sobre todo, sobre todo va dirigido hacia el posgrado, hacia los genetistas clínicos que hacen allí su especialización. La administración, ¿cierto? Toda la parte de recursos, pero además de eso, todo esto tiene que tener eh, un seguimiento, una gestión, una evaluación, ¿cierto? Que tiene que funcionar muy coordinadamente. Nosotros actualmente, a pesar de que ya acabo de salir una normatividad nueva, tenemos entonces el tamizaje, pero ¿qué sucede? Tenemos el tamizaje y se hace el TSH. Ese TSH, ¿qué sucede? Bueno, sí, lo hacen hasta el momento del nacimiento, pero no hay un control, las pruebas se toman muy mal, no hay un canal importante que permita, por ejemplo, eh, una vez se detecte, contactar a la familia, bueno, un sinnúmero de componentes que tiene el tamizaje neonatal. Para el TSH, según los últimos reportes que yo tuve, estamos muy mal. Y ahí en cuál es de los municipios de los departamentos, Antioquia. Y hermosamente, ¿cuál es uno de los que mejor lo maneja? El Quindío. Entonces, eso pues hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de la recolección de la muestra del tamizaje neonatal. Entonces, como les dije, el tamizaje neonatal. Fíjese que aquí en estas primeras diapositivas de tamizaje yo no le estoy mostrando ni pruebas ni nada porque eso los incluimos ahorita, ¿cierto? Pero el tamizaje neonatal es una serie de pruebas que van desde pruebas muy sencillas, elementales y rápidas, que en su gran mayoría son cualitativas o semi-cuantitativas, hasta el diagnóstico va hasta pruebas muy sofisticadas. Pero dentro del tamizaje neonatal, algunos países como España, como Argentina, como Chile, tienen como realmente debe ser el tamizaje neonatal, incluir unas pruebas cualitativas. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, la tecnología que se tiene para el tamizaje neonatal que tenemos hasta el momento no permite que a estos pequeños se les pueda hacer el tamizaje, el diagnóstico de ese error innato del metabolismo antes de las 24 horas, incluso de las 5. En el metabolismo eso tiene mucha importancia porque un neonato, un niño cuando nace, si empieza a tener manifestaciones clínicas y no se tiene la prueba, entonces darle la leche materna, no saber qué tiene puede implicar la vida o la muerte, o que sea retardado mental, o un niño sano, o que no se deteriore tanto. Entonces, por eso sería ideal que se colocara. Yo les cuento que yo muchos años di la pelea. Desafortunadamente tengo que decirles que me rendí porque no lo logré en la facultad, no lo logré en la universidad, ni siquiera en el país. Pues ahora me dedico como a investigar, a trabajar en lo que pueda. Desafortunadamente los intereses de poder y económicos no me permitieron porque habíamos logrado incluso en los municipios a que se institucionalizara, perdón, prendo la luz, se institucionalizara este tipo de pruebas. Pero desafortunadamente, pues eso, así como nació, murió,
como les digo, por esos intereses de poder y económicos que van en contra de, pues, de ese tipo de intereses. Bueno, pero en todo caso, independiente de lo que tengamos en nuestro país o no tengamos, el tamizaje neonatal se debe hacer el primer día del nacimiento. Entonces, por ejemplo, el TSH en Colombia, cuando se nace, inmediatamente se le hace cuando la mami, ahí mismo que nace el niño, le hacen la prueba. De hecho, incluso para la metodología que se tiene, el TSH se toma de la sangre de cordón umbilical. Pero el resto de pruebas, y cuando hablamos de errores innatos del metabolismo que se incluyen dentro del tamizaje, no se puede hacer para todas, unas sí, pero para la mayoría no se puede hacer de sangre de cordón umbilical. Hay que hacer la del neonato. ¿Por qué? Pues, perdón. Perdón. Hay que hacer la del neonato. ¿Por qué? ¿Y qué hay que tener en cuenta? Hay que empezar que se active el metabolismo, porque acuérdense que de qué se estaba alimentando el bebecito, principalmente la sangre de la mamá. Entonces, la madre tiene que ponerlo a amamantar, activar el que se active el metabolismo, o sea, las primeras ingestas, y ahí como vamos a ver en muchas de las enfermedades, ¿qué pasa? La mamá le da de alimentar al niño, inmediatamente empiezan a haber unas manifestaciones. Manifestaciones tan elementales como la de que el niño no quiera succionar. Nosotros estamos programados biológicamente para buscar la mama. No se han visto el nacimiento de animalitos. Sin ojos, ellos tienen unos mecanismos biológicos que les ayudan a encontrar y a buscar la mama, otros mamíferos. Y estos niños que están enfermitos, que tienen estas enfermedades, pues no succionan, ¿cierto? Porque tienen problema importante. Pero, de todas maneras, hay que esperar que se active. Por eso no se puede hacer en el momento del parto, sino que hay que hacerlo por ahí unas 8 horas después. Obviamente en el primer día de nacido, o sea, dentro de las 24 horas, se hace obviamente ayuda a los padres. Lo pregunto en el examen, ojo que lo pregunto en el examen, porque ustedes tienen que liderar eso, porque a ustedes les va a tocar atender partos en el rural, partos en los municipios, partos en urgencia. Entonces tienen que saber eso. Bien, ahora, dependiendo del examen, ¿cierto? O de las disposiciones que tenga el laboratorio, también está de las manifestaciones clínicas que presente el paciente, ¿cierto? Eh, lo máximo es que antes de esos 5 días hay que hacer la muestra. ¿Por qué? Justamente por lo que hablamos, porque como nosotros estamos hablando del metabolismo, como nosotros estamos hablando de combustibles, o sea, o los carbohidratos, o los lípidos, o las proteínas, o las coenzimas, etcétera. Entonces tiene que ser antes de los 5 días para que esa enfermedad no sea tan devastadora que haga daños irreversibles o que incluso provoque la muerte. Entonces hay que tomar esa muestra. También va a depender de las disposiciones que tenga la institución donde nace el neonato o el país, ¿cierto? Por ejemplo, aquí ya sabemos, en España inmediatamente nace, tiene las manifestaciones, se hacen todas las pruebas de orina y de sangre, cualitativas y semicuantitativas, y va pasando a la cuantitativa, ¿cierto? Pero en nuestro país no está eso. Entonces, aquí hay a las que haya la disposición, pero hay que tomarla. Bueno, ahora, una vez se ha tomado el examen y que, sobre todo en aquellos que usted tiene sospecha
o que dieron positivos, ¿cierto? Esta MNT significa muestra de tamizaje neonatal. Esta muestra a los 7 o 14 días hay que repetirla. ¿Por qué? Porque hay algunos, pues muchas veces es porque no se ha activado bien el metabolismo, o un error o lo que sea, pero hay que hacerla entre 7 y 14 días. ¿Por qué? Para evitar que haya un deterioro del paciente. Vamos entonces a hablar de lo que son los criterios del cribaje neonatal. Esos criterios, sobre todo, como por ejemplo en nuestro país, donde todavía estamos muy insípidos, nosotros en Colombia tenemos un atraso de unos 60, 70 años para estas enfermedades, para el diagnóstico de estas enfermedades. Entonces, pues hay unos criterios que usted debe tener en cuenta para decir, hombre, este chico, usted como médico tratante del bebé, sea ginecología, sea neonatólogo, sea urgentólogo, sea lo que sea, usted le va a decir a los papis. Usted va a tener unos criterios, usted va a llamar a los papis, vea, aquí no se le asignó las, por ejemplo en Colombia, ¿no? Aquí no se asignó la TSH, entonces necesitamos hacerle otros examencitos al pequeño, ¿cierto? Eh, pues para mejorar su calidad de vida y su pronóstico, o sea, el tiempo en que va a estar vivo del pequeño, ¿cierto? Porque nosotros estamos sospechando algo. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? ¿Cuáles son esos criterios? Lo pregunto en el examen. ¿Cuál va a ser esos criterios que usted ve en el neonato y que usted va a decir, hombre, este pequeño tiene unos síntomas, unos signos que están raros, ¿cierto? Que no tengo por qué, por ejemplo, el que habíamos visto ahorita. Ah, pues que el pequeño resulta que... Ay, un momentito, por favor. Deme un segundo. Resulta que el pequeñito, mm, la mamá le dice a usted, ay doctor, este niño no succiona. No, yo le doy, es todo perezoso para comer. El niño se mantiene dormido. Eso no es usual de un bebé. A ver, recordemos que los bebés, ¿qué hace un bebé? Llora, come, duerme, hace pipí, hace popó, no más. Eso es lo único que hace un neonato. Ya entonces, ¿cierto? Empiezan a ver otra serie a medida que va el crecimiento y el desarrollo, se van dando otras cositas que van apareciendo día a día. Pero normalmente un niño, ¿y por qué llora? Ah, porque está diciendo, mami, tengo hambre, mami, cámbiame, ¿cierto? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, un momento, por favor. Tenemos que tener en cuenta que acuerde que la mayoría de estos errores innatos del metabolismo es por una deficiencia enzimática. Entonces, como es una deficiencia, ¿cierto? Usted lo tiene que tener en cuenta y de acuerdo a esas manifestaciones clínicas que usted vea, porque de eso va a depender el progreso de la posible enfermedad que usted esté sospechando. Bueno, también hay otros criterios que son importantísimos, como por ejemplo el hecho de las pruebas de laboratorio que haya a disposición, o sea, que sean específicas, que sean accesibles. Por ejemplo, ¿qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa mucho en Colombia? Les mandan la prueba molecular. Ay, ¿qué pasa con la prueba molecular? Pues, queridísimos estudiantes, que en nosotros y en cualquier parte del mundo eso no está en 24 horas, sino que generalmente se demora 1, 2, 3 meses. En Colombia lo tenemos a 60 días hábiles, hábiles. Entonces miren que eso
son pruebas de laboratorio que pueden llegar a ser muy específicas, que pueden llegar a ser sensibles, pero que no son adecuadas para este tipo de enfermedades. Bueno, eh, obviamente, cuando las enfermedades son más frecuentes, por eso sería muy importante y es muy importante lo que se está haciendo en Colombia con las organizaciones de la población civil, bueno, con las diferentes instituciones, de crear, y por eso es fundamental, las estadísticas de un país sobre estas enfermedades. Porque eh, las estadísticas de estas enfermedades nos van a permitir saber cuáles son más frecuentes en una población. Entonces, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo clásico que me parece muy gracioso en Colombia y es el tamizaje neonatal nuestro incluye la fenilcetonuria. Y primero, no sabemos cuántos pacientes de fenilcetonuria hay en Colombia. Segundo, hay muy poquitos. En cambio, una enfermedad como por ejemplo la hiperglicinemia no cetósica, que la vamos a ver en nuestras clases, es una enfermedad que está en casi todos los servicios pues, donde nacen pequeños. La hiperglicinemia no cetósica es la enfermedad más frecuente y sin embargo no está dentro del tamizaje neonatal. Bueno, otro de los criterios que todo esto que estamos hablando también es para todas esas reuniones que se hacen sobre tamizaje eh, neonatal, ¿cierto? Que es muy gracioso porque supuestamente cuando uno oye a todos los del Ministerio de Salud y a todos que, no, es que se reúnen los expertos, los científicos y los académicos que estudian estas enfermedades. Y entonces yo que me da una gana de decirles, oiga, entonces si esos son los expertos de estas enfermedades y son los que saben, ¿por qué no incluyen una enfermedad como la hiperglicinemia no cetósica? ¿Por qué? Bueno, ahí se los dejo chicos para cuando ustedes sean futuros presidentes, decanos, ¿me escuchen? Ministros de salud. Bueno, bueno, entonces entre ellos en los tratamientos disponibles, que en el caso de los errores innatos, pues yo lo adoro porque como les digo, simplemente con usted quitarle un tipo de combustible, un carbohidrato o todos, o la proteína, usted hace la diferencia. Entonces, pero cuando decimos tratamientos disponibles es que realmente, como ya vimos en la clase anterior, muy poquitas de estas enfermedades huérfanas y obvio errores innatos del metabolismo tienen tratamientos específicos. Entonces, obviamente, aquellos que sean más, los que son más, tienen, o sea, son mayor posibilidad o candidatos para hacer estos, para incluirlos dentro del tamizaje neonatal, entonces, pues están los que tienen tratamiento. Hay algo que incluso está publicado. No ha sido posible convencer a nuestros gobernantes ni a nuestro sistema de salud. Y es que ya está claramente estudiado los beneficios que trae económicos hacer un tamizaje neonatal. ¿Por qué? Porque estas enfermedades son enfermedades que son muy devastadoras. El 90% de las enfermedades huérfanas y más los errores innatos del metabolismo tienen afecciones del sistema nervioso. Entonces, imagínense ustedes lo que cuesta a un país en términos económicos, sin hablar de los familiares y de otra cosa, el que un individuo tenga un retardo mental, porque es un ser
que ni siquiera son personas que tienen un retardo mental, pero es un ser que tiene derecho a la vida en su condición y en su forma, pero que no está produciendo nada y por el contrario está gastando al Estado y al sistema muchísimo más. O sea que el costo es impresionante. Sin hablar, por ejemplo, en nuestra sistemática de salud, que estos niños tienen una serie de afecciones que van a escurrir el sistema, porque entonces, por ejemplo, necesitan a todo momento oxígeno, pañales o ciertos medicamentos o sillas de ruedas, los que, por ejemplo, les dan frecuentemente crisis, sí, una serie de situaciones que, pues, en los que están tan interesados en la economía va a ser más difícil. Bien, eh, el seguimiento. El seguimiento es otro de los criterios que habría que tener en cuenta, que son el seguimiento de estos programas, que es uno de los fracasos nuestros. Uno de los fracasos nuestros es que como, o sea, el seguimiento es tan pírrico, tan chiquitito, tan, bueno, chiquitito es una manera tierna de decirlo, pero tan difícil. Entonces, pues esto se traduce en que eh, pues no vamos a tener una buena actividad de esto. Bien. Ah, vamos a entrar ahora entonces a la clasificación clínica de la enfermedad. En este punto yo quiero que ustedes tengan principalmente eh, tengan atención porque la clasificación clínica les va a permitir encontrar sus pacientes. Entonces, tenemos que, esto ya se los había mostrado, esto se cumple para los errores innatos del metabolismo, pero son las edades eh, en las que aparecen los errores innatos del metabolismo. Los errores innatos del metabolismo se pueden presentar en cualquier momento de la vida. Incluso tenemos unos errores innatos del metabolismo que se presentan, o sea, se manifiestan desde la etapa intrauterina. La mayoría, sobre todo las formas más agresivas, las más fuertes y las que provocan la muerte, eh, aparecen en la infancia, en el neonato, en los primeros días de nacido, ¿cierto? Entonces, obviamente, no solamente es en el neonato, sino en los primeros años de vida. Pero podemos tener otras enfermedades que aparezcan en cualquier momento de la vida. De hecho, hay unas enfermedades o muchas de las presentaciones que son más atenuadas, que no son tan fuertes, se presentan es en la adultez. Y de hecho hay unos que se presentan en, en la vejez o en la tercera edad o en el adulto mayor, como se quiera llamar o decir. Bien, cuando estamos hablando, esto voy a pasar un poquitito rápido porque ya hay algunas cosas que habíamos mostrado y es que para los errores innatos del metabolismo, y esto pongan atención a esto porque lo pregunto en el examen. Ya habíamos visto algo de esto en la primera clase, pero aquí lo vamos un poquito más profundo, ¿no? Entonces tenemos que existen unas clasificaciones durante toda la construcción esta, de esta parte de clasificación clínica, como en la historia,
¿cierto? Han habido como muchas propuestas. Actualmente, y para que lo sepan, y lo pregunto en el examen, la clasificación que más se utiliza es la de Saduray. Por eso ustedes saben que en medicina hay que estar constantemente estudiando y revisando porque constantemente tenemos nuevas informaciones, ¿cierto? Eh, entre otras, un paréntesis, los que no vean esta clase van a sacar malo el punto, porque finalmente ya pude encontrar cuánto es el número que tiene el Ministerio de Salud, se vieron que les compartí una actividad académica buenísima el viernes pasado, un foro internacional sobre tamizaje neonatal, estuvo buenísimo. Y ahí entonces el Ministerio, el INAS, el Instituto Nacional de Salud, nos presentó pues el último, ¿se acuerdan que les dije que no había podido obtenerlo? Ahí nos lo presentó que eran un poco más de 104.000 personas con enfermedades huérfanas, que entre otras creo que la señora puso un error, porque una cosa es el número de personas y otra cosa es el número de casos, porque una persona puede tener más de una enfermedad huérfana. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, pero de todas maneras, pues estamos en este curso y usted tiene que aprender y saber eso. Y casi que Saduray o vamos a ver Ferrer lo que nos presenta, las últimas investigaciones nos muestran es que voy a volver a traer esas diapositivas, pero las paso muy rápidamente, que son de los errores innatos del metabolismo. Y ya las había presentado en la primera clase. Entonces, nosotros tenemos que, pues mejor dicho, lo primero que salió de las primeras propuestas era una propuesta basada en macromoléculas, ¿cierto? Mire, en moléculas que tienen que ver con el metabolismo, ahí está carbohidratos, lípidos, o aminoácidos, vitaminas, porfirinas, bueno, esto es, mejor dicho, era como basado en macromoléculas. Pero actualmente, seguramente estamos en una transición porque ya les voy a mostrar lo que nos proponen los académicos y científicos de los errores innatos. Actualmente la que más se está siguiendo y que casi que podríamos decir es la que está vigente en casi todas partes del mundo y que seguramente ustedes van a hacer es la clasificación de Saduray. Mírenlo aquí abajito, de Saduray, véanlo acá. Y este es el libro, vea. Ese es el que les digo que ustedes pueden conseguir. Y yo lo tengo en físico, porque aquí en Colombia no se consigue, pero ustedes como son pilos, de pronto lo pueden conseguir en internet. Yo no sé. Es espectacular. En todo el curso, mucha de la información que yo le voy a traer es de ella. Porque imaginen que para prepararle esta clase, pues yo busco, o sea, yo cómo preparo las clases, las diapositivas son las mismas casi o sea, todos los años son las mismas. Solo que yo les voy metiendo, ¿qué es el cambio? El cambio es que voy leyendo artículos o sale un nuevo libro, entonces yo ya les meto esa información. Pero generalmente es lo mismo. Entonces, por ejemplo, para preparar esto acá, para buscar a ver si habían salido artículos, no. O sea, sobre esto de la clasificación de enfermedad huérfana, no. Este fue como o sea, sigue vigente esto que les estoy diciendo. Es decir, que la mayoría de protocolos del mundo incluyen esta clasificación de Saduray. Ojo, lo pregunto en el examen. ¿Cómo se los pregunto? Lo voy a decir. Yo le voy a decir, por favor, busquen en OnBid una enfermedad y lo envía con la clasificación Sagun Saduray. Ahorita la vamos a ver. Y usted tiene que bajar el archivo, enviármelo. OnBid acuérdense que es la base de datos donde están, que es el libro online de enfermedades metabólicas y moleculares. Listo, de la herencia. ¿Sí? ¿Alguien va a preguntar algo? Que por ahí oigo un micrófono.
Bueno, entonces este es el librito de Sadura. Y esto les voy a mostrar que se parece un poquitito, se parece un poquitito a lo que nos está proponiendo Ferreira. Y esto que es la clasificación internacional de errores innatos del metabolismo. Resulta entonces que de acuerdo a esa clasificación, pues entonces van a estar el número de enfermedades, ¿cierto? De desorden. Entonces aquí lo que nos propone Ferreira, que es con este artículo, pues en el artículo nos expone esto, es que todas estas enfermedades son más o menos 1450 desórdenes. Ojo, otra cosa que voy a decir que esto sí es importante. Resulta y que a ustedes les va a tocar, cuando se gradúen ya a ustedes les va a tocar eso. Actualmente nosotros tenemos un código internacional CIE10, Código Internacional de Enfermedades, CI10, ya salió el 11. Entonces, los países están en una transición. Seguramente cuando ustedes se gradúen, vamos a ver, Colombia es lentico, pues, pero vamos a ver cómo está. Se supone que, que tenemos un tiempo límite para hacer la transición, pero en el nuevo CI 10, 11, entonces tenemos que están todas las enfermedades huérfanas. Muy seguramente cuando ya todos los países tengan el CI 11, entonces, muy seguramente, pues puede que esta clasificación cambie, no lo sabemos. Porque ¿cuál es la ventaja del CI 11? Pues que incluye todas las enfermedades huérfanas que hasta el momento estaban incluidas cuando se generó el CI-11. O sea, las 9603 enfermedades que reconoce Orphanet, que es la institución más importante de enfermedades huérfanas. Bueno, pero esto que nos dice acá es que ya sabemos que hay más o menos unos 1400, 1500, eso nos dicen los últimos reportes, de errores innatos del metabolismo. Entonces, en esta clasificación que se propone, ¿cierto? Se propone dividirlos por 24 categorías y 120 grupos. Ahí lo ven ustedes. Bien, pero vamos a irnos a la clasificación de Sadura y la que le voy a preguntar en su parcial número 1. Y es de completación. Usted tiene que clasificar esa enfermedad que escoge en un BID. Entonces, los errores innatos del metabolismo se van a clasificar en dos categorías. Una categoría que involucra los sistemas funcionales y otra categoría, las afecciones, la afección de vías metabólicas. Como estamos en errores innatos del metabolismo. Entonces, eh, sistemas funcionales, ahí ustedes lo pueden ver en el libro. Ahorita mostramos una cosita, pero bueno, eso no lo va a preguntar. Pero la gran mayoría de enfermedades, eh, entonces, van a estar en esa categoría 2, que son afección de vías metabólicas. Entonces, dentro de ese segundo grupo de categoría, vamos a tener tres grupos. El grupo 1, que son los defectos en la síntesis o catabolismo de moléculas complejas. Es decir, por ejemplo, las esfingolipidosis, las mucopolisacaridosis, ¿cierto? El grupo 2, defectos del metabolismo intermediario, o sea, todo lo que tenga que ver con el ciclo de Krebs. Bueno, en el 3 es, bueno, a ver, no, perdón. Defectos del metabolismo intermediario son todas estas moléculas y reacciones que todas sus reacciones van a caer en el metabolismo intermediario. Y tenemos el 3, que es en la producción o utilización de energía.
¿cierto? Entonces ahí está entonces, todos los del ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, etcétera. Ahora, a nivel, incluso un resumen, y que por ejemplo en Colombia se hace eso, pues en muchos hospitales tienen en cuenta esto. Esa clasificación simplificada de Sadura y esa simplificada es que los tres grupos los colocan de la siguiente manera. Desórdenes de molécula pequeña, el segundo va a ser los desórdenes de molécula compleja y el tercero va a ser moléculas que involucran el metabolismo energético. Bien, aquí vemos entonces, vamos a mirar cómo, bueno, para quienes están ya más avanzados en medicina, como ustedes sabrán, entonces, pues hay hoy en día una forma que es muy buena, que son los algoritmos, en algunas partes los ponen como los mapas conceptuales. No es lo mismo, pero es igual. Entonces, estos algoritmos o mapas conceptuales que nos van a orientar para hacer ese diagnóstico clínico, ¿cierto? En los errores innatos del metabolismo, ¿cierto? Entonces, mire que, por ejemplo, qué tan bonito esto, ¿cierto? Tenemos, eh, por ejemplo, si un niño nace con peso, pues por debajo del peso de nacimiento, ¿cierto? Entonces aquí nos dice qué enfermedades nos puede sugerir. Si el niño está, pues nace a término, o sea, a las 42 semanas, bueno, ya es entre 38 y 42 semanas, pero entonces si yo empiezo a ver cierto grupo de manifestaciones clínicas. Miremos acá. Por ejemplo, una de las cosas más frecuentes los que van a estar en neonatología de infección. La sepsis neonatal, muy frecuente, pero es una infección que es muy mortal y muy devastadora, pero que se logran sacar adelante los chicos. Cierto, pero es una infección, pasa, transita y ya después son personas comunes y corrientes. O que de pronto hay una hipoxia o que de pronto hay un desbalance electrolítico. Bueno, ese tipo de cosas, ¿cierto? Que se pueden suplir. Pero hay unas que son los errores innatos del metabolismo. Entonces aquí están como esas características, por ejemplo, el deterioro neurológico, el tamaño, ¿cierto? Si hay un dismorfismo, si tienen, por ejemplo, una hipotonía, o si tienen ictericia, o si tienen una falla cardíaca. Todo eso ya nos puede ir orientando hacia unos grupos de enfermedades. Y mire que es por clínica, es por lo que usted haya. Por eso, entonces aquí volvemos a traer esto que lo habíamos visto en errores innatos del metabolismo, que esto es perdón, en enfermedades huérfanas, pero que es derivado de los errores innatos del metabolismo, que es esas claves que nos pueden decir que hay una enfermedad, puede haber un error innato del metabolismo. Entonces ya vimos que entonces si hay antecedentes familiares, si hay consanguinidad, si hay una muerte súbita, si está por debajo del percentil de talla o peso. Recordemos que esto se puede dar en cualquier edad, ¿cierto? Desde el neonato hasta los adultos, que las evoluciones pueden ser o crónicas o agudas o subagudas. Entonces, eso va a depender mucho para darnos una clave. Pero además de eso, tenemos algunas cosas como
la acidosis metabólica que nos lleva a que nuestro pequeño vaya a este estado, o que haya una neutropenia o trombocitopenia, o sea, disminución de neutrófilos o de plaquetas. Si hay, como vemos ahí a Josecito, con una hepatoesplenomegalia, o sea, aumento del hígado, hepato, o aumento del vaso, espleno, megalia, aumento de. Aquí vamos a entrar un poquito ahorita en detallar esto que es tan importante y que a veces no solamente lo hace usted como médico tratante, sino que los papis desde que están pequeñitos nos empiezan a manifestar, vea, es que mi niño huele mal, es que mi niño tiene olor tal, es que la orina de mi niño huele así, ¿cierto? Es decir, esos olores de los fluidos corporales nos pueden estar dando la indicación de una enfermedad del metabolismo, o sea, un error innato del metabolismo. Bueno, también hay que tener en cuenta, ¿cierto? Las presentaciones de la enfermedad, ¿cierto? Eso también puede ser una pista muy importante. Sabemos que las presentaciones o incluso algunas de las enfermedades se presentan es en la etapa neonatal o en los primeros años de vida, aunque ya como vimos hay unas que son y que se llaman de inicio tardío, ¿cierto? Porque puede ser en los primeros 10 años de vida o incluso en la pubertad o cuando están jóvenes. También otra pista es que hay algunas enfermedades que son crónicas, o sea, por ejemplo, crónicas, por ejemplo, la drepanocitosis. Es una enfermedad crónica que a veces se tiene en fases agudas, ¿cierto? Pero es crónica y pues obviamente de acuerdo a cómo se maneje la enfermedad va a ir deteriorando nuestro paciente. Pero hay otras, sobre todo las que son dismórficas, que son progresivas o las que tienen que ver con el sistema nervioso, ¿cierto? Son progresivas. Tenemos algunas que pues van a tener unas manifestaciones. Estos son pacientes nuestros del oriente antioqueño, como los ven acá, que van a tener manifestaciones o presentaciones con rasgos o dismorfismos o daños que son específicos o que son irreversibles, como por ejemplo las manitos en garras que les va eh, dando a nuestros niños con mucopolisacaridosis, lo vamos a ver ahí, o en su carita, ¿cierto? Como van perdiendo el puente nasal, tienen puente nasal hendido, bueno, ese tipo de cosas. Y estos allá, pues, y que son específicos, pues, obviamente, por ejemplo, de estas enfermedades, ¿cierto? Bien, ahora miremos esta diapositiva, este recorrido que yo hago. Esta es una diapositiva que construí, que pues básicamente la información es casi que la misma siempre, pero que yo trato en la medida en que voy encontrando nuevos hallazgos de fotografías. Pero como ustedes ven, hay unas, hay unas que son como típicas en los niños o que fácilmente se pueden encontrar en los niños, esas manifestaciones clínicas que usted diga, este niño puede tener una enfermedad huérfana, ¿cierto? Entonces, ¿y cuáles son esas? Bueno, mire, y una de las cosas que se puede dar y que también es diagnóstico diferencial y que los que van a estar en pediatría a veces se pifean mucho en eso, porque la sepsis neonatal es algo que es muy frecuente en el neonato. Y muchas de las manifestaciones de los errores innatos son, de las manifestaciones se parecen a las de la sepsis neonatal. Entonces, y hay unas que
obviamente son más agresivas y usted las va a ver inmediatamente el niño nace, ¿cierto? Como estos niños de acá, ¿cierto? O porque tienen un olor, o porque la orina tiene un color, o porque tiene una hipotonía severa como lo vemos acá, porque fácilmente estos niños se van a cuidados intensivos, o porque tienen convulsiones mioclónicas o convulsiones severas, ¿cierto? O porque tienen una hepatomegalia. Ya cuando van creciendo un poquito más, o porque tienen, por ejemplo, estas manchas melanínicas, pero cuando están en estos primeros días tenemos esto que vemos acá, ¿cierto? Que es ese letargo, que no succionan, vómito, diarrea, no toleran el alimento, el color, el olor de la orina o de las secreciones. Cuando nuestros pequeños puede que no tengan una sepsis, pero recurrentemente tienen infecciones, sobre todo infecciones respiratorias. Cuando lo vemos que nuestros niños, cuando se les va haciendo su evaluación pediátrica, eso que es un protocolo, vamos viendo que el niño está retrasadito en el desarrollo. Puede ser en todos, en algo de crecimiento, talla, peso, desarrollo cognitivo. Eso puede ser una alerta. También si tienen las uñas, el pelo o el cabello, la piel o rasgos anormales, como por ejemplo que el- todos los bebés nacen con el puente nasal hendido, pero a medida que van pasando los días y van creciendo, eso pues se pierde. En estos niños no, que tienen una frente muy prominente o que tienen la cabecita muy grande o que no tienen cuello o que tienen unas hernias muy prominentes o por el contrario que el niño vive dormido, no succiona. Todo eso son pistas. Y pues evitar, este es un niño con tirosinemia tipo 1, hepatorrenal, que pues son enfermedades que son muy agresivas y finalmente pueden llevar a la muerte. Pero que si las detectamos, hacemos un control de los alimentos, podemos prevenir muchos de los desenlaces que vemos acá. Ahora, también hay algunas manifestaciones que son en el adulto o se presentan en la adultez, ¿cierto? Que son manifestaciones cutáneas, como vemos ese piecito, que son unas lesiones de la tirosinemia que acabamos de ver, la hepatorrenal, ¿cierto? Que hay unas que incluso las que se llaman pseudotirosinemia. eh, por ejemplo, manifestaciones en la piel o manifestaciones a nivel, ¿cierto? Como vemos, esa paciente que tiene como unas marcas rojas, ¿cierto? Que es lo que se llama la marca rojo, rosado, eh, en fresa, ¿cierto? O que tiene, por ejemplo, manifestaciones en las extremidades, ya sea cutáneas o óseas o en la columna, o ya más severas que nos muestran del sistema nervioso que tienen una espasticidad, tienen convulsiones o manifestaciones del sistema nervioso, ¿cierto? Donde ellos sienten que los queman, que las chuzas, que le ponen hielo, o sienten, por ejemplo, que desaliento, involucran la parte psiquiátrica, depresiones, alucinaciones o incluso manifestaciones a nivel cutáneo, como la mancha roja en cereza, el sal y pimienta, que puede ser en muchas enfermedades, pero que en esto puede ser una pista. O enfermedades que hay unas de estas que yo les voy a mencionar cuando las estamos viendo, que incluso son benignas, ¿cierto? Son benignas. Bien. Eh, a ver, chicos, ya se cumplió nuestra primera hora. Bueno, llevo más de la hora. Entonces vamos a parar 5 minuticos, ¿les parece? Hacemos un break de 5 minuticos
y nos vemos en un momentito. ¿Les parece bien? Para que vayan y tomen algo, entren al baño. Listo. Son las y 24. ¿Les parece 5 minuticos? 10. ¿Cuántos Sí, profe, minutos? muchas gracias. ¿Cuántos minutitos? ¿Yes? Listo, 10 minuticos. O sea que nos vemos a las y 35, ¿vale? Listo, profe, gracias. Los errores eliminatos del metabolismo se pueden presentar en cualquier momento de la vida. Incluso tenemos unos errores innatos del metabolismo que se presentan, o sea, se manifiestan desde la etapa intrauterina. Señora Giraldo, estoy en un descansito de mis clases. Tengo clases todo el día, pero mire, vea,
Yo lo que le propongo es que, a ver, esas muñecas para qué es, no es para negocio mío ni mucho menos, sino que yo quiero como darles una oportunidad a ustedes ahorita que sacamos el libro, cuando presentamos el libro, por ejemplo, ayer otros pacientes hicieron muñequitas y las llevamos y se vendieron, ¿cierto? Entonces es vendérselas, pero pues la idea es que las muñecas tengan las características de la muñequita del cuento. Yo ya le había mandado a usted, pero yo creo que de pronto no entendió, se le olvidó. El cabello tiene que ser negro. Entonces, la muñequita que ya hizo, y creo que en general las muñequitas, si quiere usted las va haciendo, y debe haber algún tipo de correo y para que me las manden a mi casa y entonces las dejen en consignación. ¿Qué significa eso? Que usted me las envía y en la medida que nosotros las vamos vendiendo, pues le enviamos la plata. ¿Qué le parece eso? Me lo hace saber. Y la muñequita de pelo rojo, de todas maneras, me la envía a ver si se la trato de vender. Ah, por ejemplo, ayer yo la mostré que estábamos en el lanzamiento y le pareció muy bonita a una chica, de pronto se la compra. Las otras muñequitas, por ejemplo, que han vendido los pacientes, ese es el precio que usted le pone, cada paciente le pone su precio, ¿cierto? Pero tenga en cuenta que las otras muñecas que ahorita que hicieron otros pacientes, las vendimos en 80.000 pesos, pues eso es lo que las venden las chicas, para que tenga en cuenta que obviamente la gente pues a veces no reconoce el gran trabajo que hacen ustedes. Ese es el precio de usted y así las venderemos. Esperemos que hayan compradores que hagan esa inversión. ¿Le parece bien? Por favor, mándemelo por escrito por este medio. Ay, no puede ser.